Contratos nominados son contratos típicos que se encuentran reguladas en la ley. La compra-venta. Según Guillermo Cabanelas Torres, en su Diccionario Jurídico Elemental, expresa: habrá compra-venta cuando una de las partes se obligue a transferir la propiedad de una cosa a la otra, y ésta se obliga a recibirla y pagar por ello un precio cierto en dinero. Compra es la adquisición de una cosa por precio. Venta es la enajenación de una cosa por precio. El contrato de compra-venta es el más usado y de mayor importancia en los contratos, porque tiene incidencia en lo económico, jurídico y social. Desde el punto de vista económico, el negocio jurídico de comprar y vender es considerado preferentemente en un país porque es el medio de adquirir la cosa o propiedad y pagar su precio. En consecuencia, es una forma de adquisición de riqueza que se incrementa el patrimonio de la persona. Desde el punto de vista social, las personas por su trabajo distribuyen riqueza mediante la compra-venta al adquirir bienes muebles e inmuebles a efecto de satisfacer sus necesidades. En consecuencia, las personas compran, venden y distribuyen riqueza. Desde el punto de vista jurídico, con el contrato de la compra-venta se transfiere el dominio de los bienes, muebles e inmuebles, que es el medio legal de adquisición del derecho de propiedad. En consecuencia, la compra-venta se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico. La compra-venta. Definición. En el contrato de compra-venta, el vendedor de un bien se obliga a transferir el bien mueble e inmueble al comprador. El comprador adquiere y acepta el bien mueble e inmueble, se obliga a pagar su precio al vendedor. En el Código Civil, en su artículo 1529, establece la definición: por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador y éste a pagar su precio. Según Luis Tartufari, establece una definición más amplia que a la letra dice: la compra-venta comercial, de la misma manera que la civil, es un contrato en virtud de la cual una de las partes, el vendedor, transfiere o se obliga a transferir en propiedad una determinada cosa, y la otra, el comprador, a pagar en compensación su precio. De la norma se desprende dos términos personales: vendedor y comprador, que se relacionan con la cosa o propiedad y el precio. Como también se desprende dos obligaciones: uno, transferir la propiedad, y la otra, pagar el precio. Se comprende que el vendedor, al transferir o entregar la propiedad al comprador, su voluntad es enajenar la propiedad, y al pagar su precio, el comprador, su voluntad es de aceptación y adquirir la propiedad. Es donde emerge el acuerdo de voluntades de las partes, el consentimiento, elemento esencial para el perfeccionamiento del contrato de compra-venta. A efecto de dar seguridad jurídica a la propiedad adquirida, mueble e inmueble, el comprador tiene el deber de cumplir con la formalidad legal, que es elevar la minuta del contrato de compra-venta a escritura pública e inscribir en los registros públicos por la vía notarial a fin de poder ejercer su derecho de propietario o dueño. Caracteres de la compra-venta. Los tratadistas como Pleanol, Ripper, Josserand, Giorgi, Castán, entre otros, consideran a los siguientes caracteres: es un contrato consensual. El contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes. El consentimiento recae respecto al cumplimiento del contrato. El objeto de la prestación es la cosa o el bien material de la venta y el precio. En consecuencia, las partes se obligan al cumplimiento de lo convenido en el contrato. Es un contrato bilateral o recíproco. En el contrato de compra-venta existen dos partes, el vendedor y el comprador. De lo convenido surgen obligaciones recíprocas a cumplirse. Es un contrato oneroso. Para los tratadistas modernos, lo oneroso está referido al cambio, reciprocidad, a una alteración patrimonial del vendedor y comprador. El vendedor, en materia de la venta del bien, transfiere el bien desde su dominio hacia el patrimonio del comprador, recibiendo a cambio de esta compraventa el pago del precio en dinero determinado por parte del comprador, el cual extrae de su patrimonio. Es un contrato de ejecución instantánea. El contrato
de compra-venta se perfecciona automáticamente en el momento que las partes dan su consentimiento a lo convenido en el contrato, al fijar expresamente el bien materia de la venta, el precio a pagar en dinero determinado. Si las partes conviene fijar en el contrato una cláusula suspensiva de transferencia de la propiedad con el pacto de reserva de propiedad conforme a ley, se determina como un contrato de no ejecución inmediata. En consecuencia, su ejecución es inmediata de un contrato de compra-venta si no se combina un pacto de reserva de propiedad hasta el pago total del precio del bien material de la venta. Es un contrato nominado típico, se encuentra expresamente regulado en la ley. Este contrato de compra-venta es el de mayor relevancia, por tener incidencia directa en el aspecto jurídico, económico y social. La compraventa es de aplicación en todas las legislaciones del mundo. El contrato de compra-venta se perfecciona con el consentimiento de las partes, que origina la existencia del contrato. Si no hay consentimiento de ambas partes, se produce la inexistencia del contrato. Al presentar su consentimiento a las partes, automáticamente cumplen obligaciones recíprocas simultáneamente. Cada parte tiene el derecho de suspender el cumplimiento de su prestación a su cargo hasta que se satisfaga la contraprestación o se garantice su cumplimiento. Cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la parte solicita el cumplimiento o la resolución del contrato más la indemnización por los daños y perjuicios, de conformidad con el artículo 1426 y 1428 del Código Civil. En el caso que las partes cumplan sus obligaciones convenidas en el contrato, se origina la reciprocidad, que los tratadistas modernos lo consideran oneroso, que es la alteración patrimonial. El vendedor transfiere la propiedad al comprador y éste paga su precio en dinero determinado. Este negocio jurídico es de ejecución instantánea, al estar regulado en la ley. Gastos de entrega y de transporte. En la compra-venta de bienes muebles existen gastos de entrega y transporte que, de acuerdo a lo convenido, podría ser de cargo del vendedor o comprador. En el Código Civil, en su artículo 1530, establece: los gastos de entrega son de cargo del vendedor y los gastos de transporte a un lugar diferente del cumplimiento son de cargo del comprador, salvo pacto distinto. De la norma se desprende que los gastos de entrega del bien mueble son de cargo del vendedor, generando una obligación de dar, transferir el bien mueble a favor del comprador, que es el lugar de entrega del bien mueble en el domicilio del vendedor o el domicilio del comprador. El vendedor asume otra obligación de hacer el embalaje y carga del bien mueble al vehículo de transporte y asume la obligación de dar, pagar el flete de transporte. El comprador asume la obligación de pagar los gastos de transporte cuando dispone que la entrega del bien mueble se realice a otro lugar diferente. Si es pactado por ambas partes que la entrega del bien mueble es en un lugar distinto, los gastos de transporte lo asume el vendedor porque la norma permite el pacto en contrario. Precio de transferencia. Es la transmisión de bienes muebles e inmuebles a cambio de un pago de suma determinada. En el Código Civil, en su artículo 1531, establece: si el precio de una transferencia se fija parte en dinero y parte en otro bien, se calificará el contrato de acuerdo con la intención manifiesta de los contratantes, independientemente de la denominación que se le dé. Si no consta la intención de las partes, el contrato es de permuta, cuando el valor del bien es igual o excede al dinero, y de compra-venta si es menor. De la norma se desprende la calificación del contrato. Está sujeta a la condición del pago del precio por la transferencia del bien mueble e inmueble enajenado y la intención o no intención de las partes en forma manifiesta. Si el pago del precio del bien se conviene parte en dinero y parte en otro bien, se impone el quantum, la cantidad en importe de dinero. Si excede o es igual al valor del bien, se denomina contrato de permuta. Si es menor al valor del bien, es una compra-venta. Es necesario acotar que en el contrato de permuta, la ejecución consiste en la transferencia de una cosa por otra cosa, o una propiedad por otra propiedad.
Sin embargo, en la compra-venta se transfiere la propiedad y se paga un precio.